Muy buenos días, ¿cómo están? Es un gusto para mí estar con ustedes. Y el día de hoy, para serles sincero, ayer en la noche dije, Manuel, ¿por qué no escogiste un tema más sencillo? Un tema más sencillo porque cuando nos metemos a hablar como el lenguaje, como programación básica de nuestra realidad, estamos hablando de un mundo, de un universo, porque la realidad de cada quien es distinta. Siempre he pensado que todo mundo tiene una buena historia que contar. Absolutamente todo mundo tiene una buena historia que contar. Algunas más relevantes, otras menos relevantes. Sin embargo, no todo el mundo sabe hacerlo de una manera adecuada. Por eso vamos a empezar a hablar de lo que es el lenguaje. Es extraordinario poder compartir el foro con personas tan extraordinarias y con gente que realmente ha podido transmitir esto. Voy a empezar. Sí está, aquí está. Definiendo lo que es un poquito el lenguaje. El lenguaje es un proceso por el cual el ser humano puede comunicar sus sentimientos, pensamientos e ideas por medio del manejo de diferentes códigos o medios. Pero hoy me voy a referir solamente a un lenguaje, o máximo a dos, el lenguaje oral y el lenguaje escrito. Está el lenguaje icónico, el lenguaje sonoro. Todo el mundo sabemos cuando escuchamos una sirena representa algo, o una campana nos evoca una sensación. Vaya, el lenguaje pictográfico, los colores transmiten cosas, por eso estas letras, por eso los escenarios, por eso la luz, el foro. Vaya, pero cuando hablamos de lenguaje, esto es lo que nos permite construir nuestra realidad. Todos somos criaturas sensibles y estamos expuestos a las influencias del ambiente. Y ese ambiente hace que nosotros sintamos y tomemos decisiones. Cuando nosotros percibimos nuestro alrededor y no lo podemos interpretar bien, ocurren muchas cosas. El lenguaje entonces no solamente nos ayuda a comunicar o a transmitir, el lenguaje también nos ayuda a poder descubrir, a poder descifrar cómo es nuestro entorno. ¿Cuál es el punto aquí? A mejor habilidad desarrollemos para poder percibir nuestro medio ambiente, es más fácil que interactuemos con él. Y esto nos atañe a todos. Esto hace que nosotros podamos darle sentido, orden, que nosotros podamos decodificar la información que hay a nuestro alrededor, porque a los seres humanos nos gusta eso, nos gusta darle estructura, nos gusta darle una medición a las cosas para poderlas entender. Porque si no las podemos entender, estamos inhabilitados. Y así le ocurre a muchas personas, están inhabilitadas para llevarse con las demás personas, están inhabilitadas para poder hacer uso de sus recursos, para poder hacer uso de su inteligencia, porque desconocen o tienen de una manera muy pobre desarrollada lo que es este lenguaje. Aquí hay un libro muy interesante donde viene una cita que les quiero compartir. A ver si aparece. Se llama El alfabeto contra las diosas. Este autor, Leonardo Cohen, le dice, no sé por qué no avanza, de allá me pueden ayudar o es nada más de aquí. Aquí está. Esta reflexión a mí me gustó muchísimo. Y en ese primer libro, de ese otro libro, dice, en el Génesis, la primera instrucción de Yahvé a Adán no es algo práctico, tal como hacer un fuego o modelar un arma. Él enseña al primer hombre a nombrar todas sus criaturas. Mediante este acto, Yahvé enfatiza que el nombrar es el más potente de los poderes que conferirá a los mortales. A través del nombrar, Adán obtiene dominio sobre toda la tierra. El nombrar confiere sentido y orden. Nombrar es conocer y conocer es controlar. Imagínate en esta alusión a cómo empezamos a desarrollar nuestro cerebro y cómo empezamos a nombrar objetos, animales. Empezamos a crecer y a desarrollar nuestra inteligencia como especie. Esto es algo muy interesante, porque no nada más le poníamos nombre a los objetos y a los animales o a las sensaciones. Empezamos a entrar en temas más complejos, en describir temas como la vida, en describir temas como la muerte, en temas como la divinidad, creas en ella de la manera que creas. Y entonces, este tipo de cosas, analicemos un poquito, el tiempo. ¿Alguien de aquí siente que no le alcanza mucho el tiempo? ¿Alguien de aquí siente que la vida pasa demasiado rápido y no hayas cómo subirte al tren? Alguien de aquí dice, oye, ¿sabes qué? Cuando menos me di cuenta ya pasaron 20, 30, 40 años. Porque cuando está uno joven, uno piensa que toda la vida viene por delante apenas. Pero en un parpadear te das cuenta que ya pasó toda una vida. Pero ¿cuál es el punto aquí? Imagínate, los griegos empezaron
es muy famoso, a catalogar cosas del tiempo a través de este lenguaje, que nosotros podíamos procesar y que nosotros podíamos finalmente interpretar. ¿Han escuchado hablar de Cronos y Kairos? El tiempo cronológico, el tiempo que se puede medir, el tiempo que te puede indicar qué edad tienes y que puedes transmitirlo, o a qué hora me toca mi conferencia, o a qué hora tengo que cortar. Por ejemplo, ahorita ando viendo el reloj, ¿no? Ese tiempo es muy útil. Y viene lo que decían los griegos de Kairos. Kairos es el tiempo psicológico, el tiempo subjetivo. Ya no es objetivo como Cronos, es el tiempo de Dios que le llaman, ¿no? Entonces estos perfiles psicológicos nos afectan, y entonces este lenguaje, cuando lo comprendemos, realmente nos habilita a poder desarrollar mejores cosas. Y te ha pasado, tocando este tema del tiempo que se describe en un lenguaje, hablemos de algo muy concreto. ¿Has estado alguna vez con aquel objeto o aquella persona de índole romántico, y estás y pasas las horas y puedes pasar todo un día y se te pasa rapidísimo el tiempo? ¿Por qué? Porque estás accediendo a este concepto del tiempo de Kairos. Pero también estás en esa junta tediosa, en esa junta difícil, donde vas a recibir choques, donde vas a recibir, te van a increpar, o a una situación que no te agrada mucho. ¿A alguien le ha ocurrido? Y de repente esa junta nada más duró 15 minutos, media hora, una hora, y sentiste que fue eterna. El lenguaje nos ayuda a poder interpretar, a poder desdoblar conceptos más complejos. Pero entonces, si el lenguaje es tan importante, entonces viene la parte de cómo este lenguaje moldea nuestra realidad. Somos criaturas, somos individuos que estamos programados constantemente por nuestro entorno. ¿Y a qué digo constantemente? Porque el nombre que tienes, el nombre que usas, probablemente ni siquiera lo escogiste tú. Hubo un boxeador, un deportista famoso que acaba de fallecer, que una de las cosas que lo distinguieron fue que él dijo: yo no escogí mi nombre, yo me quiero llamar Mohamed Ali, porque él se llamaba, le pusieron Cassius Clay, ¿no? Entonces, ¿qué religión tienes? Si la practicas o no la practicas, probablemente tampoco sea tuyo. ¿Hasta qué equipo de fútbol le vas? ¿Cuáles son tus colores favoritos? Muchos de estos programas han sido instalados, y ya estoy hablando de programas básicos, ya no hablo de la mentalidad probablemente de un terrorista, o ya no hablo de la mentalidad, por decir un ejemplo negativo, de algún emprendedor o de personas que se dedican al servicio. Todos estos programas que nos han inducido están ahí de una manera que ni siquiera les dimos la bienvenida. Solamente llegaron. Y aquí viene la parte de la programación. Voy a mencionarlo nada más poquito para no entrar en tanto detalle. Dice: programación informática o programación algorítmica, acortada como programación, es el proceso de diseñar, codificar, depurar y mantener el código fuente de programas computacionales. Todo lo que es cómputo es que se puede contar y organizar. No nos referimos a máquinas. La máquina principal es nuestro cerebro. Vi muchas definiciones de algoritmo, pero la que más me gustó, la que estaba en un término un poquito más humano y no tan científico, era la parte de esta definición de algoritmo. Ahí, es para atrás. El algoritmo es un patrón, una estructura, una fórmula matemática o cualquier otro proceso capaz de contener grandes cantidades de información en una forma reducida y concentrada. Y aquí ya viene este algoritmo del ADN que contiene toda la información, y cuando se desdoble, cuando se organiza, puede crear lo que eres tú en este caso, o lo que vemos en otras criaturas. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Cuál es el punto de esta programación? El que nos lleva a entender que si hemos sido programados de diferentes maneras, nosotros podemos reprogramarnos. Si todo lo que nos llega, nos lo decimos o lo visualizamos y lo traducimos en un código, que tú lo puedes leer, que tú lo puedes escuchar, que tú lo puedes observar en un video, y entonces tú, al conocer esos códigos, los descodificas. Viene la parte de que los ordenas y los interpretas. Esta parte es muy interesante y vamos a tratar este siguiente punto. Aquí hay unas frases que a mí me gustaron muchísimo y quiero compartirles. El padre del psicoanálisis, en su introducción, dice algo muy curioso. Las palabras y la magia al principio fueron una, la misma cosa. Incluso hoy las palabras siguen reteniendo gran parte de su poder mágico. Con ellas podemos darnos a unos a otros la mayor felicidad o la más grande de las desesperaciones. Con ellas imparte el maestro sus enseñanzas a sus discípulos. Con ellas arrastra el orador a quienes lo escuchan, determinando sus juicios y sus decisiones. Las palabras apelan a las emociones y constituyen de forma universal el medio a través del cual influimos sobre nuestros congéneres. Es muy interesante ver la raíz etimológica de las palabras. ¿Alguien de aquí tiene algún bonito recuerdo? Evidentemente todos. Pero ¿sabes lo que significa recuerdo? Cuando estudias dices, recuerdo viene de recordis. Cordis significa corazón y re significa volver.
Entonces, cuando tú recuerdas, haces una evocación, vuelves a pasarlo por el corazón, te emocionas. Y es por eso que hace ratito vimos personas platicando historias, vivencias, anécdotas, en forma de ideas, que al tiempo que estaban ocurriendo en su cerebro, es muy interesante. Eso ya ocurrió, pero al estarlo viviendo aquí, se instala en los cerebros de las demás personas. Y esta parte es maravillosa, porque nos da la oportunidad de contribuir. Contribuir es una de las partes más importantes del ser humano, la parte de realizarte, la parte de vivir, de hacer, pero también de beneficiar, es fantástica. Y cada quien desde su trinchera, si se responsabiliza de cómo se habla, de cómo se está reprogramando, está en situación y está en posición de hacer mejores cosas. Hay otra frase de un pensador un poco controvertido que falleció apenas en el año 2000, y me gusta mucho este término, utilizando esos términos de palabras prácticas, del hackeo, porque dice, el verdadero secreto de la magia es que el mundo está hecho de palabras. Exacto. Y cuando conoces las palabras con las que el mundo está hecho, puedes hacer de él lo que desees. Si el mundo está hecho de código, entonces lo podemos hackear. ¿Qué es hackear? Se refiere a la acción de explorar y buscar los limitantes de un código, una máquina. ¿Qué nos limita a nosotros? ¿Qué nos impide realizar ciertas cosas? La historia que nos contamos de que no se puede, de que no se debe, de que no tenemos los recursos suficientes. Por ahí decía un buen pensador, que seguramente ustedes lo conocen, Tony Robbins, decía este señor que lo importante no son los recursos físicos, económicos, legales o de distintas órdenes, lo importante es el ingenio. Si la persona tiene el ingenio, como decía el speaker anterior, consigue los recursos de algún lado. Si la persona le dan una oportunidad de participar en un foro y siente que no tiene los medios, se investiga y porque por algo lo invitaron y se para y da una ponencia buena. ¿Por qué? Porque el ingenio de cómo tú logras conseguir esos recursos es más importante que el recurso mismo. Bien, acá esta otra parte que les quiero mostrar, ya finalmente de la concepción de la realidad. Y aquí no me quiero meter en un tema ya más complejo. Hay material interesantísimo de por medio. Yo me he basado mucho en la obra de este científico mexicano que desapareció en el 94, algunos de ustedes lo habrán escuchado, Jacobo Greenberg, un neurofisiólogo, psicólogo. Este hombre desapareció a la edad de 48 años y ya tenía publicados más de 50 libros, una muestra de cómo alguien puede interpretar la realidad, codificarla, transmitirla a su punto de vista. Sin embargo, he encontrado material muy interesante. Recopilaciones de pensamientos. Lo que decía el gran Jorge Luis Borges, aquel escritor, decía, uno de los inventos más importantes en la especie humana ha sido la literatura, los libros, las letras. Dice, porque otros inventos son extensiones del cuerpo mismo. Y esas extensiones del cuerpo mismo son útiles, nos hacen que la vida sea más tranquila. Dice, pero los libros, las letras, esta información grabada, este lenguaje, es una extensión de la mente, es una extensión de las emociones, es una extensión de otros cerebros que están a distancia o incluso en el tiempo, que ya fallecieron. Imagínate, tú puedes abrir un libro de las meditaciones de Marco Aurelio, el filósofo emperador estoico, y puedes platicar con Aristóteles, con Platón, ideas que alguna vez mencionó Sócrates. Esto es extraordinario, tener una charla con Emerson o con distintos personajes expertos en determinadas materias. Y el mismo Borges citaba a uno de sus ídolos o de sus referencias, que era Emerson, y decía que los libros son como una especie de gabinetes mágicos, que mientras están cerrados están dormidos, pero cuando tú los abres, salen las mentes de muchos de los mejores individuos que ha producido la raza humana, y tú puedes tener charlas con ellos. Esta parte es muy interesante, porque aquí viene este concepto que saqué de un libro de Jacobo Greenberg, donde habla de un principio budista que se llama sunyata, o vacío. Esto nos ayuda a entender cómo interactuamos con las demás personas. El término budista, que implica la consideración de que ningún objeto posee existencia absoluta e independiente, sino que forma parte de una matriz de interrelaciones y por lo tanto se alimenta del resto con el cual interactúa y del cual depende su existencia. El ignorar este concepto nos lleva a olvidar que entre la realidad y su percepción existen variados y complejos procesos de transformación por parte de la maquinaria neuronal. Consideremos, por ejemplo, que existe un mundo exterior a nosotros, con objetos desligados de nuestro procesamiento, cuando en realidad intervenimos activamente en la creación de la realidad perceptual y no estamos desligados ni de los objetos
que percibimos, ni de los seres vivos con los cuales interactuamos. La realidad es una, pero como bien dice Ken Wilber, la dividimos con fronteras de separación que dependen del nivel de conciencia en el cual funcionamos y no de la realidad en sí. Y aquí viene la parte interesante de todo esto. ¿En qué nivel de conciencia estamos funcionando? Para eso nos sirve el lenguaje, porque vemos muchas causas terribles, situaciones intolerables, que no podemos participar por más que quisiéramos. Sí, la contaminación es terrible y hago quizá mucho con no pedir bolsas de plástico o con separar la basura. Sí, la corrupción es tremenda y hago quizá mucho con no dar una mordida a algún agente de tránsito o algún policía. Esas pequeñas acciones no digo que no sirvan, ayudan, pero no van a modificar el escenario global que tanto nos afecta y que tanto nos lastima. Sin embargo, cuando entendemos esta parte de responsabilizarnos, algo que sí está dentro de nuestro área directa de influencia, que es cómo hablamos, que es qué decimos, cuál es nuestro discurso, qué nos decimos a nosotros mismos, qué le decimos a nuestros semejantes. Hoy en día, aunque tú no seas un actor político o una figura pública, digamos algún cantante en un concierto, tienes mucha responsabilidad porque están entre un foro de personas y si tú dices un comentario discriminatorio, ofensivo, que refleje algo lastimoso, ¿qué creas en tu ambiente? ¿Qué mensaje estás transmitiendo? Odio, rencor, venganza. Este lenguaje lo debemos utilizar para transformar, para mejorar, para volvernos más conscientes. Y aquí viene la invitación y la parte final de esta conferencia. Cuando entendemos la importancia y la responsabilidad, ocurre lo siguiente. Primero, nos invita a ser conscientes. ¿Y qué es ser conscientes? Darnos cuenta de que esto sí está dentro de nuestra área de competencia. Lo demás podemos influir en ello, pero cómo hablamos y la manera en que transmitimos, y no me refiero a que te vayan a estar firmando una conferencia que van a ver muchas personas, me refiero a cómo le hablas a las personas más cercanas, me refiero a cómo le hablas a quien te da un servicio, me refiero a cómo te expresas todos los días y a cada momento. Vuelvo a repetir, somos seres sociales, somos criaturas de sociedad y constantemente estamos interactuando con los demás y generamos experiencias de calidad, experiencias satisfactorias o experiencias lamentables. Cuando nos concientizamos de nuestro lenguaje y que este moldea nuestra realidad, nos lleva a tomar responsabilidad. Y cuando digo esto es que podemos asumir una responsabilidad al estar conscientes. Si no estás consciente, lo ignoras. Entonces cometemos toda serie de torpezas, toda serie de equivocaciones. Y esto es triste y lamentable. No voy a hablar de episodios de redes sociales, cosas que pasan todos los días en el país y en el mundo. Pero el discurso debe de cambiar, el discurso debe mejorar, el discurso debe ser más proactivo, más positivo, no nada más porque sea color de rosa, porque tú no puedes combatir el odio con más odio. Debes de hablar de los principios opuestos para que la gente reflexione y diga, sí es cierto, se pueden hacer las cosas diferentes. Esa responsabilidad del adecuado uso del lenguaje nos lleva a comprometernos. ¿A comprometernos con quién? No con la sociedad, no con nuestro trabajo, no con nuestra familia, con nosotros mismos. Nunca he conocido a alguien verdaderamente exitoso en lo que hace que no sea comprometido primero consigo mismo, consigo misma, porque eso nos permite poder ser comprometidos con el resto de la humanidad. ¿Por qué? Cuando ponemos al servicio de nuestros semejantes y de la humanidad ese potencial que tenemos de comunicar, grandes cosas suceden. Porque el cambio, como dice el logo de aquí, comienza con nosotros y nosotros podemos ser el cambio. Muchas gracias.